Hola chicos, en este video veremos el sensor ultrasónico HCSR04. Para comenzar, vamos a ver cómo funciona este sensor. Como su nombre lo indica, es un sensor que funciona a través de sonido, de frecuencias que no son perceptibles por el oído humano. Este sensor tiene un voltaje de trabajo de 5 volts, por lo cual es perfecto para alimentarlo desde nuestro Arduino. Su frecuencia de trabajo en cuanto a la onda de sonido que emite es de unos 40 kHz. Esto sería importante tenerlo en cuenta si vamos a utilizar más de un sensor o vamos a estar trabajando con otros dispositivos que puedan estar dentro de ese rango de trabajo para evitar generar interferencias. En cuanto a la distancia que es capaz de medir, está aproximadamente en la distancia mínima de unos 2 centímetros, 1.5 y un rango máximo de hasta 4 metros. Este sensor tiene también una apertura, un ángulo en el que es capaz de leer de manera precisa de unos 15 grados. Fuera de ese ángulo ya no será capaz de leer con precisión o directamente de detectar los objetos. En cuanto a su conexión, tenemos 4 patitas, siendo las extremas el VCC para el voltaje, los 5 volts, GND para la tierra, y nos deja las patitas centrales para las conexiones de datos, siendo la patita de trigger por donde nosotros daremos las indicaciones al sensor, y la patita de eco por donde obtendremos la respuesta de este sensor. Para poder programarlo necesitamos hacer unos cálculos para entender su funcionamiento. Sabiendo que la velocidad del sonido es de unos 343 metros sobre segundo, esa será nuestra velocidad base, ya que el sensor funciona con sonido. Para poder utilizarlo necesitamos cambiar las unidades para poder trabajar en centímetros, por lo cual, haciendo las conversiones de las unidades, nos quedaría un valor de 0.0343 centímetros sobre microsegundo. Con esta velocidad, ahora necesitamos calcular cuánto tiempo tarda en recorrer un centímetro, ya que esa será nuestra distancia de referencia. Y sabiendo que la velocidad es distancia sobre tiempo, despejando el tiempo, nos quedaría que tiempo es la distancia entre la velocidad. Sabemos la distancia, que es un centímetro, y sabemos la velocidad del sonido, convertido a estas unidades, 0.0343 centímetros sobre microsegundo. Lo cual nos daría que para recorrer un centímetro nos toma 29.15 aproximado microsegundos. Este es el dato que nos interesa utilizar, implementar. Ahora, para poder programar nuestro sensor de manera correcta, nosotros vamos a activar el funcionamiento de nuestro sensor a través de la patita de trigger, mandándole un pulso a nuestro sensor indicándole que debería de funcionar. Este pulso debería ser de unos 10 microsegundos. En cuanto recibe este pulso, nuestra bocina, el trigger, va a enviar 8 pulsos a 40 kHz. Estos ya son pulsos de sonido. Una vez termina de enviar el último pulso de sonido, empezará a censar, empezará a medir cuánto tiempo pasa entre que se emitió la señal y que le llega de rebote o que llega de regreso la misma señal de 8 pulsos. Este tiempo transcurrido entre el término de la emisión y su recepción nos permitirá calcular la distancia, teniendo en consideración que este tiempo transcurrido hasta la recepción del pulso contiene el tiempo de ida, chocó con el objeto, y vuelta al sensor. Es decir, aquí tendremos 2 veces la distancia. Esto es importante tenerlo en cuenta para crear nuestro código.
Ahora, regresando a nuestro simulador, ya tenemos conectado el sensor, el trigger a la patita 3, el eco a la patita 4. Veamos el código. Tenemos las patitas como se indicó y necesitamos dos variables que nos ayudarán a realizar los cálculos necesarios. El tiempo total va a contener esa ida y vuelta de la señal. Y a pesar de que lo que mide el sensor es el tiempo transcurrido, a nosotros usualmente nos interesa saber la distancia a través del tiempo que pasó. Inicializamos nuestra comunicación en serie para poder visualizar los datos de una manera más cómoda. Estamos utilizando dos patitas del lado digital, el trigger en formato salida, en output, y el eco en modo entrada, input. Ahora, viendo lo importante para utilizar nuestro sensor, nosotros debemos asegurarnos de que nuestra patita de trigger va a partir de una señal baja para poder posteriormente darle la señal de activación, que es un pulso de 10 microsegundos. Entonces lo primero que haremos será asegurarnos, y con 5 milisegundos es tiempo más que suficiente para tener una señal con un valor bajo en la patita de trigger. Posteriormente mandaremos el pulso, por lo que cambiaremos a la patita de trigger a una señal alta. Y ese pulso debe tener una duración de 10 microsegundos, por lo que la función delay no sería suficiente. Tendremos que utilizar la función delay microseconds con un valor de 10 para mandar el pulso exactamente del tiempo que requerimos. Pasado ese tiempo, cambiamos la señal a un valor bajo y esto sería nuestro pulso de 10 microsegundos. Este bloque de código nos permitiría activar nuestro sensor. Posteriormente, a pesar de que estamos utilizando una patita digital, la función digital read no nos sirve, ya que no nos interesa saber qué valor tiene esa patita, sino más bien nos interesa saber el tiempo que duró una señal. Para esto vamos a utilizar la función pulse in, o un pulso de entrada. Esta función nos pide la patita por la cual vamos a hacer la lectura y qué tipo de pulso vamos a leer, siendo en este caso una señal alta. La función pulse in nos va a devolver cuánto tiempo pasó en la señal alta, entre que obtuvo un valor bajo, cambió a alto, empieza a contar hasta que volvió a cambiar a un valor bajo, y eso estaría almacenado en tiempo total. Para poder visualizarlo, lo imprimiremos en el monitor en serie. Luego, con este valor que hemos calculado de 29.15, tendremos que convertir nuestro tiempo. Solo nos interesa la señal de ida o que la de vuelta, es indistinto, pero digamos que solo nos interesa la mitad. Aplicando nuestra fórmula y dividiéndolo entre 2, tendremos esta simplificación de la fórmula inicial, ya que solo nos interesa una vez la distancia, no la distancia ida y vuelta. Por lo que todo este cálculo lo podemos simplificar a que la distancia es igual al tiempo que demoró ida y vuelta entre 58. Podríamos utilizar los decimales completos para obtener un valor más exacto, pero veremos que con esta fórmula nos es suficiente para calcular una distancia con un valor de precisión aceptable. Y también nos permite obtener una fórmula más simple, que es más fácil recordar. Lo imprimiremos en pantalla a través del monitor en serie.
Aquí solo pintaremos una línea para diferenciar una ejecución de otra y bajaremos la velocidad de ejecución a algo que podamos apreciar mucho mejor, teniendo una lectura cada segundo. Echando a andar nuestra simulación, y en el caso de este simulador de Tinkercad nos permite a través de esta interfaz simular la presencia de un objeto en el rango válido de nuestro sensor. Lo que vemos del lado del circuito son los datos que nos estaría permitiendo acomodar objetos según lo necesitemos en la simulación, pero también nos va a permitir comparar nuestra lectura con la posición real de los objetos. Podemos ver el rango mínimo, que aquí por la calidad o la precisión de la representación, pues más o menos estamos en el rango válido. Tenemos una presencia real de 2 centímetros y una lectura con ligeras variaciones de 1.97, 1.98 hasta 2.15, 2.12, que está en el rango válido, un rango aceptable. Si fuera necesario una mayor precisión, podríamos utilizar los decimales completos, y también hay que tener en cuenta la calidad del dispositivo, que también nos puede generar un rango de error. Nuestro dispositivo, por la fabricación, por el uso que se le da, también nos puede arrojar un porcentaje de error, que en este caso, según el fabricante, puede ir desde unos 3 milímetros hasta, o el equivalente, 0.3 centímetros. Si vemos, pues estamos dentro de ese rango válido también. Entonces realmente es una medición bastante precisa, sin complicarnos mucho con las fórmulas. De esta forma estamos obteniendo el tiempo total, que esto es lo que sensa realmente nuestro dispositivo, pero a través de una simple conversión, una fórmula, podemos obtener su equivalente a distancia. Y para nosotros es mucho más cómodo, más fácil trabajar con la distancia. Es un valor que podemos medir mucho más fácil. Quedando nuestro código de esta forma.